En el video de hoy conoceremos al actor turco Ibrahim Çelikol. Veremos muchos detalles de su vida privada, como las parejas sentimentales que tuvo. También hablaremos de sus inicios y también hasta la trágica infancia que lo marcó. Así que sabiendo esto, empecemos. Ibrahim nació el 14 de febrero del año 1982 en la ciudad de Izmir, Turquía, por lo que hoy a los 41 años es actor y modelo, y mundialmente conocido por su primera afición, que era jugar al baloncesto, ya que su talento lo llevó a formar parte de la selección turca en la categoría de inferiores. Lien no habría conocido la fama y la popularidad en la que goza al ser parte del mundo de la actuación si es que no hubiera dejado la gran pasión por el baloncesto, aunque esta decisión no fue nada fácil. Este deporte se convirtió en su gran pasión y pasó más de 10 años de su vida practicándolo, pero hubo un motivo principal el cual se alejó del baloncesto. Cuando el actor tenía solo 18 años, su padre falleció y era la única persona que le hizo amar el baloncesto y miraba desde el campo todos los partidos en el que él participaba. Pero se arrepiente de haberlo dejado es una pregunta que muchos se hacen. De hecho, el actor fue consultado y eso fue lo que dijo: al final del día, ya sea mis elecciones fueran correctas o incorrectas, nunca me arrepiento. En mi opinión, la vida se trata de experiencias. Cambiar nuestras preferencias también nos lleva a diferentes experiencias y cuando miramos el resultado esto revela la riqueza de nuestra alma. Y además habría agregado lo siguiente: si hablamos de la desaparición del baloncesto de mi vida, en realidad fue una necesidad como resultado de estas consecuencias, pero aún así como lo miro hoy no me arrepiento, fue lo que habría confesado Ibrahim. A esto se le sumó una lesión que sufrió y todo ello lo obligó a dejar el deporte. Tras dejar dicho deporte, Ibrahim decidió estudiar actuación. Y el punto de inflexión en su vida fue cuando conoció al director y publicista Osman Sinab. Este le dio la oportunidad de trabajar en la serie de Action Parts en el año 2008, con un papel de inspector que le hizo empezar a ser un poco conocido. Más tarde apareció en otras, hasta que en el año 2012 le llegó la oportunidad de protagonizar La venganza de Ifet. Su primer gran éxito internacional llegó de la mano de Amor en blanco y negro, junto a Birce Akalay, donde interpreta a Ferhat, un asesino a sueldo que se enamora de una médica obligada a salvarlo. En el año 2019 protagoniza junto a Ahmet Özdemir Mi hogar mi destino, cuyo papel tampoco pasó desapercibido. Y por último, otra de sus grandes actuaciones ha sido la de Hakan en La Tierra Amarga, personaje en la que se incorpora en la cuarta y última temporada, y que fallece poco antes del final de la serie. Y justamente de su paso por esta serie de Tierra Amarga dejamos una curiosidad que quizás muchos no sabían. Y es que durante las grabaciones de la última temporada de Tierra Amarga se publicó que Ibrahim había tenido enfrentamientos con algunos de sus compañeros, concretamente con Furkan Palali, que se quejó de continuos retrasos y desplantes en los días de grabación, aunque al parecer el descontento con Çelikol era por parte de todo el equipo, ya que afectaba el trabajo de todos, y fue Palali quien se enfrentó a él. Se dijo que incluso podrían haber llegado a las manos. Ahora sí, pasando a lo que respecta a su vida amorosa, podemos mencionar que se casó en el año 2017 con la arquitecta Mihri Mutlu, y 2 años después de su unión se habrían convertido en padres del pequeño Ali. Con la llegada del año 2022 la pareja ya estaba separada, debido a que desde junio del año 2021 la pareja atravesaba por una difícil situación sentimental, según lo que indicaron los medios de comunicación turcos. Pese a ello, la pareja trató de salvar su matrimonio sin que esto tenga resultados positivos. Juntos podemos decir que llevaban una vida tranquila y eran considerados una de las parejas más estables del ambiente artístico. Sin embargo, por acuerdo mutuo decidieron divorciarse y tomar rumbos distintos, según fue lo que informó en aquel momento la revista Página 2. La ruptura del matrimonio también ha sido del asombro del público, debido a que el artista triunfaba con la telenovela de Tierra Amarga, y que además trató de salvar en varias oportunidades su matrimonio. Sobre este duro momento, el actor dio una entrevista y contó detalles empezando a explicar por qué decidieron separarse, y dijo: las cosas a las que consideras renunciar son en realidad mis preferencias. En mi percepción, la vida se trata de experiencias, fue lo que sostuvo el actor. También se refirió a su hijo Ali, de quien dijo que es su esperanza, y resaltó en sus instintos como padre están en guiarlos por el respeto que le tiene a su pequeño. Es un momento duro y estoy en un periodo frágil, pero es un momento en el que eres consciente de todo. Fue con lo que habría sentenciado el actor. Por lo que actualmente se desconoce si este actor tiene otra relación confirmada. Sin embargo, a mediados del año 2022 circularon fotografías y rumores sobre una posible relación entre Ibrahim y Birce Akalay, su compañera en Amor en blanco y negro, y con quien ha vuelto a compartir protagonismo en Las alas de la ambición, serie que se estrenó en Netflix en junio del año 2022.
De hecho, ambos han alimentado estas suposiciones compartiendo fotografías con sus seguidores, donde se mostraban muy cómplices y se dedicaban cariñosos mensajes. También estos rumores salieron en especial fue a raíz de unas pequeñas vacaciones que ambos pasaron juntos en la localidad bostera de Bodrum, donde subieron varias instantáneas en las que se lo veían muy felices. Y ahora las habladurías sobre esta posible relación vuelven con fuerza, ya que han vuelto a realizar otra escapada, esta vez a las montañas de Kaz junto a unos amigos. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero sí lo que se sabe es que mantienen un estrecho vínculo, tanto profesional como personal, y ambos han reconocido en más de una ocasión sentirse a gusto y muy cómodos grabando juntos. Y la actriz en una entrevista con la prensa turca dijo lo siguiente: "Él es muy querido para mí y siempre quiero que grabemos juntos". Y ahora, para ir cerrando el video, y como habíamos dicho, destacaremos el lado más solidario del actor. Y es que después del terremoto del año 2023 ocurrido en Turquía, salió a ayudar a la gente. Y se le preguntó por qué tanto interés, y no dudó en relevar una sorprendente verdad sobre lo que vivió cuando era más joven. Corría entonces el año 1999 cuando un terremoto muy devastador ocurrió en Izmir, un pueblo donde nació el actor. Eso le dejó un fuerte dolor porque muchos de sus seres queridos quedaron bajo los escombros y en sus propias palabras dijo: "Perdí a muchos amigos y familiares en el terremoto del 99. Vivimos en una tienda de campaña durante un año. Luego vinimos a Estambul porque perdimos a mi padre después del terremoto". Fue lo que le habría contado a la prensa turca de acuerdo a lo levantado en el portal de Sabah. A partir de esto que vivió, no dudó en ayudar en cada desastre de naturaleza que planteó. Hace un tiempo salió a participar en la extinción de los incendios forestales en el Mediterráneo. Ahora encabezó una movida solidaria para las víctimas del terremoto que afectó la zona en Hatay y Turquía. Movilizado por el dolor de las víctimas, el actor no dudó en llevar insumos a 30 pueblos afectados. Incluso se sumó activamente en los esfuerzos de búsqueda y rescate. El famoso actor estuvo entre los que acudieron al rescate de la gente de la región tan pronto como se recibió la noticia del terremoto, pero no compartió ni una sola imagen en sus redes sociales de esta participación activa. Sin embargo, la prensa turca obtuvo una foto en la que se lo ve en la zona del desastre ayudando a rescatar a las víctimas como un rescatista más. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de conociendo en profundidad al actor turco İbrahim Çelikol, del cual repasamos su infancia, su carrera y sus actuaciones hoy en día, además de su lado más solidario. Así que si este video te gustó, no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. También recordá activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y ahora sí, por último, vamos a dejarte 2 videos recomendados en pantalla para que veas.